marcando para el último mes una caída de menos 8,2%. El índice de confianza en el gobierno. Encuestas que le son sumamente adversas para el mes de octubre. Ayer te mostrábamos la última encuesta de Federico González para octubre en la provincia de Buenos Aires. Le da 14 puntos de ventaja al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires. Claro, lo tienen a José Luis Espert, candidato a la reelección, hoy denunciado, ligado como cómplice a bandas criminales, así lo determina la Fiscalía del Distrito Este de Estados Unidos. Pero vamos a repasar, memoria activa, porque esto nadie te lo cuenta, ¿eh? Hay un encubrimiento del periodismo macrimileísta cuando antes se rasgaban las vestiduras por cualquier hecho de corrupción que tocaba a una figura del peronismo o del campo nacional y popular, ahora de pronto fingen demencia. Vamos a recordar la causa iniciada en Estados Unidos, en Texas, que es la siguiente. ¿Quiénes están acusados en la causa de Estados Unidos? Y condenados además. Fred Machado, que se encuentra en la Argentina, que desde hace años la justicia de la República Argentina tiene que definir la extradición a Estados Unidos, todavía nada. Fred Machado, Debra Lynch, Messer Erwin, Kayleigh Moffett y Michael Assad Marcos. Sobre estos dicen justamente la Fiscalía del Distrito Este de Texas que Espert es cómplice de esta banda de criminales. Así lo denomina. Espert es cómplice de esta banda de criminales que están, obviamente, ya condenados. ¿De qué se lo acusa? Conseguían inversores y compraban aviones en Estados Unidos para facilitar el contrabando de drogas y lavar dinero. Sí, compraban, bueno, es una forma de decir elegante. ¿A través de qué esquema? Mediante un entramado de empresas que tenían como base de operaciones la firma Aircraft Warranty Corp, establecida en Onalaska, Texas. No tenía aeropuerto, ¿no? Ariel, venía acercándote, así ahora hacemos la denuncia local con Ariel Sá, que la está siguiendo. ¿Cómo se consumaba esto? El dinero nunca iba a comprar un avión, porque las aeronaves no existían o eran prestadas, no tenían aeropuerto. ¿Qué hacían con la plata? Aumentaban un esquema Ponzi, otra vez, esquema Ponzi tan afecto a todos los libertarios, a todos los libertarios. ¿De cuánto fue la estafa? 350.000 millones de dólares. Pero esta es la causa en Estados Unidos, Ariel, ¿no? A la que se lo liga a Espert. Correcto, esta es la causa de Estados Unidos, que además reclama a Fred Machado, que ahora aparece en la denuncia que está acá, mencionado como alguien que habría financiado al propio José Luis Espert. ¿Cómo sabemos esto? Porque en este expediente, en el marco de la presentación de la prueba, aparece un registro de contabilidad clandestina en el que figura en la lista de las personas que recibieron dinero José Luis Espert. ¿Cuánto? Bueno, supuestamente $200.000. Y esta es la columna que bien mencionás vos, la justicia norteamericana identifica como la columna de los cómplices, es decir, coloca la justicia de aquel país a José Luis Espert, diputado nacional de la República Argentina, como un eventual cómplice de todo el entramado que bien acabás de explicar, Gato. Bueno, vamos a la denuncia en la Argentina. Ahora enseguida vamos a hablar con el abogado que presentó del sector de Juan Grabois, que nos va a ampliar todo esto, pero vamos a ver de qué se trata. ¿De qué lo denuncian? De recibir fondos del narco, lavado de dinero y de brindarle cobertura política y financiera a la organización.
¿De dónde surge esto que habría recibido fondos del narco? Bueno, lo que te decía recién, hay una prueba clave en aquel expediente a la cual llegó la querella que representa Juan Grabois, en donde figura José Luis Espert como presunto receptor de la cifra de $200.000. Estamos hablando de lo que es contabilidad clandestina. Ustedes imagínense, alguien que se dedica al narco, al lavado de dinero, a todas operaciones ilegales, tiene un cuadernito. Y en ese cuadernito, en este caso era digital, va anotando a quién le dan dinero. Bueno, entre ellos aparece el nombre de José Luis Espert. Se investigará también si... Pará. El vuelo también va a ser investigado, que compartió con Machado Viedma. Tiempo al tiempo. Ah, y el Jeep Gran Cherokee. Tiempo al tiempo. Se va a investigar también si Machado le giró a José Luis Espert la suma de $5 millones o más en la campaña. Esto no es un detalle menor, porque dice nuestro colega Sebastián Lacunza, que ha hecho una muy buena investigación, que la cifra que Espert le habría pedido es de $5 millones. Ojo con este tema. ¿Por qué te digo tiempo al tiempo cuando vamos recorriendo el wall? ¿Por qué? Las acusaciones principales tienen que ver con haber recibido dinero de... Ahora bien, ¿qué cosas ya reconoció Espert? Primero, en algún momento de su existencia dijo que en realidad Machado no lo había financiado a él, sino que había financiado su campaña política. Ahora, cuando uno va a ver los registros de financiamiento por parte de privados en la campaña política de José Luis Espert en 2019, la cifra es 0. La pregunta es, ¿dónde quedó registrado ese dinero? Bueno, además, otra de las cosas que reconoció Espert... Para acá. Vamos a escuchar, vamos a ir sumando, vamos a ir aclarando, si la gente le queda bien en claro. Y a Espert, para que vea que no es ninguna operación política, que todo está documentado. Espert, todo está documentado. José Bonacci, que era un poco el armador político de José Luis Espert en la campaña presidencial del 2019, habló sobre lo que muy bien dice Ariel, que pasaba, que después no quedaban registrados. Bueno, a ver qué dice. Ya avanzada la campaña, en una oficina que tenía el Frente Despertar en calle Suipacha y Diagonal Norte, o Corrientes, me llama uno de los apoderados, de la UCD, Marcelo Portas Dalmao, y un apoderado que siempre lo tuvieron ahí cercano la gente de Espert, que era Gonzalo Díaz de Córdoba, y me piden que justificase en la contabilidad partidaria un ingreso de 18 millones de pesos, que si no me equivoco a valores de ese tiempo, que era 45 pesos el dólar, serían algo así como 400.000 pesos, mediante una cena que iban a realizar en un salón de Palermo, no recuerdo muy bien cuál, mediante la supuesta, me explicaron el mecanismo, mediante la supuesta venta de entradas a 200, 300 personas, y que yo tenía que justificar la contabilidad partidaria. Me negué a hacerlo. ¿Cuánta plata era en dólares, José? Y $400.000. Se lo comenté a Espert, de hecho, le digo, mira, yo esto no lo voy a hacer. La cena era una manera de justificar exactamente el ingreso de ese dinero a la contabilidad oficial de la campaña. ¿Y nunca le contaron el origen de ese dinero? No. Y la verdad que cuando vi tanta ansiedad crematística, preferí hacer mutis por el foro. Cuando vi tanta ansiedad crematística. Esto ayer lo contó Toto Ibáñez. Vos fijate, ¿no? Espert niega todo. Espert niega todo. Por eso hay que trabajar como trabajamos en este programa, con todos los testimonios, las fuentes, los documentos, para que se enteren también los diputados que encubren a Milei, que están encubriendo un delito grave en la Argentina. Entonces, a mí me parece que este testimonio es fundamental. Ayer el Toto, vos ayer comentaste, ¿no?, que trataban de disimular con una supuesta cena. Este hombre habla de $400.000. Sí, 18 millones de pesos era el cálculo que hacían.
La cuenta que hace Bonacci es 400.000 dólares, yo había calculado aproximadamente 500.000. La pregunta, Gato, era armar una cena para fingir que se recaudaban estos fondos, pero la gran duda es si ese dinero en algún momento llegó o no a la campaña, porque que no se haya declarado, porque como aporte privado se declaró 0 peso, no quiere decir que no haya llegado. Uno puede pensar, esto es especulación mía, corre por mi cuenta, que los fondos ya estaban y lo que querían era blanquear el ingreso de esos fondos con una falsa cena donde recaudaban aportes, pero que los fondos ya estaban a disposición de alguien. Ahora, esos aportes privados nunca se declararon porque nunca deben haber encontrado mecanismos para decir de dónde salían esos fondos. Habrá que ver después, porque es la otra discusión, que hubo mexicaneo cruzado con el destino de los fondos, si en algún momento además esos fondos se usaron con algún fin específico vinculado a la campaña o tuvieron otros destinos personales. Bueno, ayer el Toto lo adelantaba de esta forma, hoy lo comenta y vamos a volver a escuchar, porque esto es un testimonio clave. Era el armador de Esper. El armador de Esper, a ver, José Luis Esper, no es ningún cuca. Era el armador de Esper en la campaña presidencial, José Bonacci, y lo dice de esta forma. Avanzada la campaña, en una oficina que tenía el Frente Despertar en calle Suipacha y Diagonal Norte, o Corrientes, me llama uno de los apoderados de la UCD, Marcelo Portas Dalmao, y un apoderado que siempre lo tuvieron ahí cercano la gente de Esper, que era Gonzalo Díaz de Córdoba, y me piden que justificase en la contabilidad partidaria un ingreso de 18 millones de pesos, que si no me equivoco a valores de ese tiempo, que era 45 pesos el dólar, serían algo así como 400.000 pesos, mediante una cena que iban a realizar en un salón de Palermo, no recuerdo muy bien cuál, mediante la supuesta, me explicaron el mecanismo, mediante la supuesta venta de entradas a 200, 300 personas, y que yo tenía que justificar la contabilidad partidaria. Me negué a hacerlo. ¿Cuánta plata era en dólares, José? Y 400.000 dólares. Se lo comenté a Esper, de hecho, le digo, mira, yo esto no lo voy a hacer. Perdóname, la cena era una manera de justificar exactamente el ingreso de ese dinero a la contabilidad oficial de la campaña. ¿Y nunca le contaron el origen de ese dinero? No. Y la verdad que cuando vi tanta ansiedad crematística, preferí hacer mutis por el foro. Hizo mutis por el foro. Ansiedad crematística, una perlita, un hallazgo. Bueno, Ariel, sigamos, porque acá esto es muy importante, por eso lo vamos deteniendo, porque, a ver, lo que está en el registro son 200.000 dólares. Se investigan si Machado aportó 5 millones de dólares. Ahora, el ex armador de Esper dice, me querían hacer justificar lo injustificable. 400.000 dólares. Entonces había guita para tirar para el techo. Bueno, a ver, yo te voy a hacer la pregunta y me voy a arrimar a la respuesta. Si el dinero estaba, pero había que justificarlo porque no se podía justificar, ¿de dónde podía venir el dinero? Está acá. Ahí, claro. La prueba está acá. Ahí. Los 200.000 dólares que supuestamente le transfirieron a Esper, evidentemente habrían llegado. Lo que me contaban hoy, y esto no es menor, una fuente que trabajó en la campaña de Esper y que se dedicó a buscar fondos, es que los fondos no fueron a parar a la campaña. Alguien se los quedó. Y esto es lo que dice o que deja entrever Lilia Lemoine en aquella entrevista que le hacen cuando se refiere a lo que pasó con la camioneta Gran Cherokee, que aparece acá también, que le habían prestado a Esper para la campaña. Por eso es importante ir juntando todo. Si tenemos el momento de Lilia Lemoine, pongámoslo, si no lo recuerdo yo, Nico. Mira, vamos a escuchar, como lo decía, la diputada nacional de los libertarios, que en ese momento también había trabajado con Esper. Mira, escucha. Ahora me gusta más Esper. Bueno, ¿te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos? Eso te gusta. ¿Eso es Esper? Eso es Esper. No. Es una persona traicionera, ¿sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar.
¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? ¿Para eso te invité? Contámelo. No me invitaste para eso. Por Dios que sí. Pero hija, ¿para qué viniste? ¿Queremos hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el Tenía retruco, ganas. pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué narco? No puedes decir que preferís a Expert antes que a ¿Pero mí. qué pasó con Expert? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? Y que fue un balazo. Por merca. No. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia a vos una campaña? Bueno, recordemos otro dato que ayer lo aportó, esto es tremendo lo que dice Lila Lemois, pero recordemos otro dato que ayer aportó el diputado Martín Soria sobre la diputada Villaverde, de quién era la camioneta. Correcto, lo que dice Soria, lo que viene contando hace un montón, es que la camioneta era de Sicarelli, que es un primo de Fred Machado, que está o estaba en pareja con Villaverde. Villaverde que además tuvo un proceso judicial en Estados Unidos porque aparentemente la habrían encontrado con cocaína. Pero yo me detengo para cerrar este episodio en lo que dijo Lilia Lemoine. Si te robás plata de campaña. Si te robás plata de campaña. Lo bueno, dijo con toda la letra, no sí, le estoy sí. agregando ni una coma, ¿eh? Bueno, se ve que se sabía porque si el ex armador José Bonacci ahora está denunciando que le quisieron hacer blanquear $400.000 y él se negó, y Lila Lemoine dice, y ayer estaba también lo de Romo, Agustín Romo. que recordamos un tuit de Agustín Romo de esa época diciendo que suerte que se metió Milei porque con Esper ligado a narco y todo íbamos mal. Bueno, sigamos, Ariel. Seguimos entonces. Estábamos en la parte en la que reconoce algunas cuestiones el propio Expert. Bueno, Expert reconoció haber compartido un vuelo con Fred Machado a Viedma. Ahí La lo tenemos. excusa... Lo tenemos. Lo tenemos. En Viedma, increíble, lo insólito, lo que ahora justifica, pero en ese momento así le agradecía a Fred Machado, José Luis Esper. Qué potencia de los vietmenses, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Yo voy a hacer una presentación breve de lo que es este segundo libro mío, La Sociedad... Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo. Fred Machado, que ayer también Martín Soria nos comentaba, es de esa zona. De Claro, Viedma. está todo. ahora en prisión domiciliaria, esperando por el tema de su extradición en Río Negro. Bueno, todo cierra con todo. Sigamos. Sigamos. Decíamos que anduvo también en la Gran Cherokee, también atribuida a Fred Machado y su entorno, que se investiga lo de los 5 millones y ahora vamos a la última parte de esta historia porque me parece que a partir de acá la cosa se empieza a poner picante. Expert pasó de tener un patrimonio, escuchen, de 29.489.019 pesos en 2022 a 261.965.406 en 2024. Experimentó un salto en su patrimonio cercano al 800%. Cuando uno pregunta por qué hay tanta bronca de tanta gente con José Luis Expert, te dicen porque el dinero que eventualmente habrían aportado a su campaña parece ser el dinero que le permitió experimentar este salto patrimonial. Después de la campaña electoral, no solo aumenta su patrimonio en términos de tenencia de efectivo, sino que además registra un BMW y una casa en Bécar. Esto es, los mismos que te dicen que se quedó con la plata aportada a la campaña, después te dicen, fíjate cómo incrementó su patrimonio y cómo lo va a explicar. Bueno, el meollo de la cuestión ahora está ahí porque en la denuncia que presentó Grabois hacen mucho hincapié en que Expert es el único ser humano en el planeta Tierra que empieza una campaña con un patrimonio y la termina más rico. Bien, hacemos acá, tenemos un alerta de último minuto con información y seguimos porque tenemos muchísimo más. Esper, quédate viendo, tenemos más. Alerta.
La última información referida al triple femicidio narco. Fue detenido en Perú el pequeño J, el narco acusado de haber sido el ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela. Más temprano, Ariel, había sido detenido su ladero, ¿no? Su lugarteniente Matías Osorio había sido detenido hace instantes nomás, también en Perú. Recordemos, pequeño J, un joven de 20 años, Tony Jansen Valverde Victoriano, que se hace llamar Pequeño J, está acusado de ser quien planificó y mandó a matar a las 3 jóvenes en Florencio Varela. La novedad, más allá de las detenciones, que es lo más importante, tiene que ver con que esta gente evidentemente estuvo en el país y salió de la Argentina como si no tuviésemos seguridad de frontera. Claro. Hay que poner atención en esto porque a ambos los encuentran en Perú. Interviene, por supuesto, la policía de ese país dando una mano muy, pero muy importante a la investigación que tramita aquí en la República Argentina. Ariel, y además a eso hay que sumarle que fue detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires, porque después Bullrich, ¿viste? Bullrich al margen de todo, ignora todo. Dijo que no tenía en el radar la información sobre esta. Bullrich está para hacer, es así que está para hacer operaciones políticas. Nada, no sabe nada de esto. Fue detenido en Perú por la policía de la provincia de Buenos Aires, a la que tanto critican Milei y Bullrich, junto a la Policía Nacional de Perú. Vamos a ampliar cuando haya más información, la vas a tener acá, porque también se vende mucho que no se tiene, ¿no? Cuando tenga información como esta que se acaba de producir, la tenés en minuto 1 también. Bueno, seguimos con el tema, que nadie te distraiga, Lo central, además de esto que es muy importante y que rápidamente la investigación va a dar y que se empiece a desbaratar las bandas de narcos que saben el poder dónde está, que se desbaraten. Ahora es un primer paso importante que hace la policía de la provincia de Buenos Aires con la policía de Perú. Los dos detenidos. Que vengan y paguen acá. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.